Shinu Shpineka. Hoy les traigo un nuevo video. Es un tema muy polémico y sobre todo en la sociedad latinoamericana, más que nada en la mexicana. Aún hoy en día sigue siendo muy controversial la manifestación de cualquier orientación o identidad de género no binaria, es decir, diferente a hombre y mujer. Esto no quiere decir que no haya existido a lo largo de la historia o que solo sea un tema de actualidad. Por eso hoy les traigo 12 personajes históricos mexicanos LGBT y más. Número 12. Juana Inés de Asbaje Ramírez Santillana, mejor conocido como Sor Juana. Nació en 1651, en una época donde la iglesia tenía poder absoluto sobre la moral. Se consideraba innecesario que una mujer fuese culta, en un siglo donde los que escriben eran hombres y los que leían también. Sor Juana era una rebelde ilustre, pues era mujer y monja. Intelectual, dramaturga y poeta, ingresó a la corte del virrey Antonio de Toledo muy joven y la virreina le ayudó a desarrollar sus obras. Escribió Neptuno Alegórico. Tan impresionados quedaron por su obra que los nuevos virreyes le proporcionaron su protección y su apoyo. Se dice que más de 50 poemas fueron escritos para la virreina María Luisa, o Lisi, como la llamaba Sor Juana, como una posible declaración. Fuera o no correspondida, ese amor no podía trascender. Ya saben, los votos de castidad y las clases sociales. Aún así, son bien conocidos sus ensayos sobre la condición femenina, así como la defensa de los derechos de las mujeres para acceder a la educación. Número 11. Carlos Monsiváis. Nace en la Ciudad de México en 1938 y muere en el 2010. Es uno de los escritores más reconocidos que ha tenido México y dedicó innumerables textos a las minorías. Tiene más de 50 libros publicados, tiene un sinfín de colaboraciones editoriales en periódicos, revistas, etc. No admitió su preferencia sexual abiertamente, pero para sus allegados no era ningún secreto. Fue uno de los intelectuales que apoyó la lucha de la comunidad LGTBI+, y el día de su muerte, de una manera simbólica, el flautista Horacio Franco, con permiso de su familia, colocó en su féretro una bandera multicolor en Bellas Artes. Número 10. Sara García, la abuelita de México. ¿Quién no se acuerda de la abuelita de México? Nace en 1895 y muere en 1980. Es conocida como el rostro del chocolate abuelita. Famosísima actriz del cine de oro mexicano, actuó en cientos de producciones con una infinidad de artistas como Pedro Infante. Es uno de los personajes que ha dejado huella por el papel de abuelita sabia, representándose en un matriarcado como jefa de familia. Un dato curioso es que alrededor de los 40 años de edad se mandó quitar los dientes para un papel de abuelita. Tremendo profesionalismo. Estuvo más de 60 años con su compañera de vida Rosario, quien cuidó de ella hasta sus últimos días. Número 9. Salvador Novo. Nace en 1904 y muere en 1974. Escritor que exploró el ensayo, la historia, poesía y dramaturgia, interesado en la cultura prehispánica y realizó muchas investigaciones. Logró el Premio Nacional de Lingüística y Literatura y fue un gran cronista de arte nacional. Miembro del grupo Los Contemporáneos de la Academia Mexicana de Lengua. Su característica principal como autor fue su prosa hábil, rápida, así como su picardía al escribir. Y utilizó la literatura como una forma de asumir su sexualidad. Sus textos escandalizaron a una época, aunque fueron abriendo una mentalidad incluyente hacia la homosexualidad. Número 8. Javier Villarrutia. Nace en 1903 y muere en 1950. Poeta, dramaturgo y crítico literario mexicano que cultivó los géneros de poesía, crítica literaria y dramaturgia. Ganó un premio poético histórico con Canto a la Primavera y otros poemas. También formó parte del grupo Los Contemporáneos. Javier Villarrutia fue un poeta tímido y silencioso. Su homosexualidad no era tan pública. Era eurófilo, fue tachado de malinchista y decadente junto con Salvador Novo por figuras como Diego Rivera. Sin embargo, para otros como Octavio Paz, Villarrutia era el poeta que escribía perfecto. Número 7. Frida Kahlo. Nace en 1907 y muere en 1954. Es quizá la artista con mayor reconocimiento internacional, pintora surrealista conocida por sus autorretratos, esposa de Diego Rivera, tuvo relaciones sexoafectivas tanto con hombres como mujeres. Aunque no se puede confirmar su bisexualidad, mucho se rumoraba que tenía relaciones con las amantes de Diego Rivera y otros personajes famosos. Quien sí declaró su amor por ella fue Chabela Vargas. Por desgracia, ella quemó sus cartas y nunca sabremos si fue correspondida. De lo que sí hay evidencias, hay fotografías y pinturas vestida de hombre y acompañada de las supuestas amantes. Número 6. Chabela Vargas. Esta mexicana que nació en Costa Rica lo justificaba así: los mexicanos nacemos donde nos da nuestra rechingada gana. En los años 40 empezó tocando en el club más elegante de nuestro país. Se puso tacones, se soltó la melena y se maquilló para acabarse tropezando en el escenario. Vestida de mujer, parezco un transvesti,
decía. Entonces se enfundó unos pantalones, algo que no era normal en aquellos tiempos, se cortó el cabello, se colocó un poncho y el público enmudeció. Cuestionó la hipocresía de la sociedad mexicana por alabarla por ser cantante, pero marginarla por ser lesbiana. Luchó siempre porque se le respetara, no habló abiertamente sobre su orientación hasta los 80 años, pero nunca la ocultó ni la negó. Número 5. Ignacio de la Torre y Mier. Nace en 1866 y muere en 1918. Yerno de Porfirio Díaz, el mismísimo expresidente de México, o el yerno del suegro como se le conocía y después se le conoció como el 42. Fue el escándalo más sonado de la época, pues se refiere a una redada realizada el 18 de noviembre de 1901. Se llevó a cabo en la calle de La Paz, hoy Ezequiel Montes, en la Ciudad de México, contra una fiesta gay que se estaba realizando en una vivienda particular, de los cuales la mitad estaban trasvestidos. Se detuvieron 41, pero se corría el rumor que eran 42. ¿Y quién creen que era? Así es, el yerno del suegro. Pero se dice que por las influencias, la policía lo dejó libre. La prensa mexicana trató de aprovechar el escándalo, a pesar de que el gobierno mexicano trató de tapar el asunto, puesto que los detenidos pertenecían a las clases altas de la sociedad porfiriana. Número 4. Petra Herrera. Nace en 1887 y muere en 1917. Fue soldadera y pieza clave en la Revolución Mexicana. Tuvo que trasvestirse como hombre, Pedro Herrera, para ser aceptado en las filas de Pancho Villa, para que le permitieran luchar en las mismas condiciones que los hombres y con las mismas armas, hasta que la descubrieron y la echaron del ejército. Esta no se dio por vencida y no quiso quedarse fuera de la Revolución Mexicana, y juntó un ejército de 400 mujeres, y jugaron un papel súper importante en la batalla de la toma de Torreón. Lamentablemente no ha tenido el reconocimiento que se le debe. Número 3. Juan Gabriel. Cantante y compositor mexicano, fue un gran intérprete de la música ranchera, cuando el estereotipo de este era representado por hombres muy masculinos. Nunca manifestó abiertamente su homosexualidad, lo que se ve no se juzga. Fue una respuesta para todos aquellos que lo hostigaban con preguntas sobre su orientación. Eso a la gente no le molestó para idolatrarlo. Fue admirado por hombres y mujeres por igual. Y hoy todavía cantamos sus canciones con orgullo. Llegó a Bellas Artes cuando solo la alta cultura se presentaba en el recinto. Número 2. Nancy Cárdenas. Nace en 1934 y muere en 1994. Locutora, escritora y dramaturga, fue una gran activista de los derechos LGTB en la década de los 70s. Nada más para que se den una idea de la valentía de esta mujer, admitió su orientación sexual públicamente en TV en el noticiero de Jacobo Zabludovsky. Se cree que fue una de las primeras mexicanas en admitir que era lesbiana en televisión. Gran parte de su trabajo giró en torno a su identidad lésbica. Escribió colecciones de poesía y obras de teatro sobre temas gays y lésbicos. Cárdenas inició la lucha contra los prejuicios homosexuales en México y luchó por la igualdad de los derechos para todos. Número 1. Amelio Robles. Nace en Guerrero en 1889 y muere en 1984. Nació como Amelia Robles y decidió dejar atrás su identidad femenina al unirse a la lucha revolucionaria como hombre, específicamente en las filas zapatistas. Fue un importante coronel en la Revolución Mexicana y se le conocía como la Coronela Robles. Solicitó que se refirieran a su persona en masculino y en 1970 logró que en los archivos veteranos de la Secretaría de Defensa Nacional lo reconocieran como Amelio, la primera persona trans reconocida en la historia de México. Formó su familia y vivió con su esposa Ángela Torres hasta su muerte en 1984. Y bueno, estos fueron los personajes históricos de México LGTBI+. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dale like si es que les gustó. Recuerden que cada persona tiene derecho a amar, a crear y a vivir sin ser juzgada ni discriminada. Parafraseando a Francis Wright, la igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Kiduyano.